¿Alguna vez has sentido que el suelo se convierte en arena movediza bajo tus pies, cuando en el instante más inesperado las personas que creías tus aliadas te dan la espalda? Imagina estar de pie, con el corazón hecho añicos, justo después del funeral de tu compañero de vida, escuchando la voz de tu propio hijo diciéndote sin titubear: este ya no es tu hogar, lárgate. Ese instante en el que el mundo se detiene, y te das cuenta de que la traición puede tener la cara más familiar. Cuando Ailén despertó esa mañana nublada, sabía que algo cambió para siempre. Había pasado la noche entera en vela, repasando cada recuerdo, desde la primera vez que sus manos temblorosas firmaron los papeles de la hipoteca junto a su marido Diego, hasta las risas compartidas en el porche mientras veían ponerse el sol sobre la colina. Este lugar era nuestro refugio, pensó, el templo que construimos con nuestros sueños. Pero al bajar las escaleras, sus pies apenas tocaron el primer escalón cuando Andrés, su único hijo, le esperaba en el pasillo con Sofía a su lado, mirada gélida y puño firme, sujeto, no a una maleta, sino al título de propiedad. Se acabó el luto, mamá. Es hora de irte, dijo Andrés, como si fuese el juez que dicta sentencia en lugar de un hijo destrozado por el dolor. Ailén sintió un vértigo en el pecho. ¿Cómo podía ser tan cruel en un día que marcaba la despedida de su compañero de vida? Se aferró al umbral, recordando la voz cálida de Diego, fallecido apenas unas horas antes, que le susurraba al oído: cuida nuestros papeles, cariño. Si algún día te intentan despojar de este hogar, tienes algo más que un papel firmado, tienes mi palabra sellada en mi último testamento. Sin tiempo para lamentaciones, Ailén retiró de su bolso un sobrelacrado con las iniciales de Diego. Allí guardaba no solo la copia de la hipoteca, sino también un codicilo inesperado, un anexo en el que su difunto esposo establecía una condición inquebrantable. Si Andrés, su propio hijo, llegaba a menospreciarla o la obligaba a abandonar esta casa, automáticamente quedaría excluido de cualquier derecho al legado familiar. Era una jugada maestra de Diego, un hombre práctico y protector, que se adelantó a la tormenta cuando aún no sabían que el dolor podía nublar el amor filial. Mientras Andrés alzaba la ceja incrédulo, Sofía cruzó los brazos, esperando ansiosa el espectáculo que creía iba a presenciar, la suposición de que Ailén no tendría fuerza para enfrentarse a ellos. Pero al leer el codicilo, el semblante de ambos cambió de suficiencia a desconcierto. «¿Esto, qué es esto?», musitó Sofía, como si aquel papel fuese un hechizo que rompiera las reglas del juego. Ailén, con voz serena pero firme, pronunció las palabras que resonaron como un trueno: Diego dejó claro que si alguno de ustedes me humilla, quedarás fuera de su herencia. Y yo conservo las llaves de la hipoteca, el control financiero de esta casa. Fue un momento de silencio absoluto, donde hasta las paredes parecieron contener el aliento. Esa noche, Ailén regresó al estudio con una mezcla de rabia y determinación. Los documentos legales y la grabadora, esa vieja reliquia que Diego guardaba en un cajón, se convirtieron en las armas con las que defendería su derecho. Reprodujo la grabación en la que, horas antes, Andrés la había insultado de la manera más atroz, negándole no solo un techo, sino el recuerdo de un amor compartido. Cada palabra sonaba como un disparo directo al corazón, pero también la impulsaba a actuar. Al día siguiente, los cerrojos de la puerta principal respondían al giro suave de la llave. La contraseña sigue siendo la misma, pero el banco, sorprendido por el cambio de condiciones en el préstamo, la retirada de Ailén de los pagos, envió un aviso de incumplimiento. La propiedad estaba ahora en una encrucijada. Si Ailén no retomaba los pagos, el inmueble corría el riesgo de ser embargado. Un giro inesperado. Aquellos que querían echarla fuera, ahora veían como el banco, más frío y metódico que un hijo traidor, amenazaba con despojarles a todos de su legado. Con la presión aumentando, la familia acordó una última reunión en el comedor, la misma mesa en la que habían celebrado cada cumpleaños y Navidad. Ailén llegó acompañada de su abogada, la señorita Morales, una mujer implacable en la sala de juicios y humanamente comprensiva fuera de ella. Mientras servían el café, la abogada desplegó los documentos: testamento, codicilo, extractos bancarios y la grabación, ahora digitalizada, con el insulto y la orden de desalojo. Señor Andrés, señora Sofía, esto demuestra que existió una conducta de despojo y humillación hacia mi cliente, actuando ustedes como coherederos.
conforme al codicilo, usted queda excluido de la herencia de su padre. Y además, Ailén retiene la titularidad de la hipoteca, así que deberá asumir usted los pagos o verá cómo el banco inicia el proceso de ejecución hipotecaria, no solo contra ella, sino contra la propiedad entera, explicó la abogada Morales con la voz templada de quien maneja el miedo como una herramienta. Un murmullo se extendió por la sala, mezcla de culpa, rabia y desconcierto, mientras Andrés bajaba la cabeza. Sofía, pálida, pidió permiso para retirarse y lloró en silencio ante la revelación de que el plan había sido demasiado apresurado, demasiado cruel, sin comprender la fortaleza de esa mujer a la que creían indefensa. La resolución final llegó con la firma de un acuerdo. Andrés y Sofía renunciaban a cualquier reclamación, y Ailén se comprometía a buscar un nuevo destino para la casa, uno acorde al legado solidario de su marido. En un acto de generosidad que sorprendió incluso a la abogada, Ailén contactó al Fondo de Protección a Personas Mayores, una organización local dedicada a ofrecer refugio y asistencia jurídica a ancianas en situaciones vulnerables. Este hogar no puede convertirse en una cárcel de piedras para quien más lo necesita, dijo Ailén días después, cuando firmó la donación. La antigua vivienda de campo se transformaría en un espacio de transición para mujeres mayores que, por múltiples motivos, se quedaran sin un techo. Un rincón seguro, lleno de libros, flores y ventanas que dan al jardín donde una vez ella y Diego plantaron un rosal. Con esa decisión, Ailén cerró un capítulo y abrió otro. Vendida la nueva propiedad a la fundación a precio simbólico, se despidió de los recuerdos y emprendió un viaje al norte de Alaska, donde adquirió una pequeña cabaña junto al lago. Allí, entre auroras boreales y montañas nevadas, encontró la paz que el dolor y la traición le habían arrebatado. Con su pluma, herramienta otra vez, comenzó a escribir un libro sobre su historia, destinada a inspirar a otras mujeres a defender sus derechos, a no dejarse intimidar por la sangre compartida y a confiar en la justicia cuando el amor falla. En el silencio ártico, Ailén reflexiona, la verdadera herencia no está en las paredes de una casa, sino en la dignidad de quien la habita. Y mientras las letras de la memoria fluyen, prepara nuevas páginas para recordar al mundo que, incluso cuando parezca que todo está perdido, aún quedan aliados inesperados, la ley, la solidaridad y el coraje que nace del corazón roto. ¿Te animas a seguir este viaje y descubrir cómo una mujer ordinaria se convierte en heroína de su propia historia? Suscríbete para no perderte el próximo capítulo de esta crónica de renacimiento y justicia. La nieve crujía bajo mis botas al despertar, dibujando huellas efímeras que el viento borraría en un suspiro. Cada amanecer en Alaska era un desafío a la memoria. El aire frío me recordaba el calor del porche donde reíamos con Diego, pero al mismo tiempo me mostraba que la vida continúa más allá del dolor. Caminé hasta la orilla del lago helado, donde los árboles desnudos se inclinaban como si quisieran susurrar antiguas verdades. ¿Cómo reconstruir un hogar cuando las piedras y las palabras han traicionado tu confianza? Me senté en un tronco a contemplar el horizonte y dejé que el silencio me hablara. En mi cabaña, la madera vieja conservaba el aroma del invierno pasado. Allí, entre cuadernos y tinteros, comenzaba cada jornada de escritura. Las páginas en blanco me miraban con impaciencia, como si quisieran que les revelara mi historia sin filtros. Pero las palabras no brotaban de inmediato. Primero surgían los recuerdos, la primera vez que Diego y yo decoramos la chimenea con guirnaldas, los besos robados bajo la lluvia de otoño, la mirada radiante de Andrés al graduarse. Aquellas escenas se entrelazaban con la amarga imagen de su puño cerrado reclamando la casa. Sentía que debía escarbar en mis propias emociones para encontrar el hilo que conectara el dolor con la esperanza. Las mañanas transcurrían entre rituales sencillos: preparar té de abedul, leer un fragmento de filosofía estoica y caminar a lo largo del sendero que rodea el lago. Marco Aurelio me enseñó que el sufrimiento no es lo que nos sucede, sino la interpretación que le damos. Así que decidí reprogramar mi mente. Cada vez que el recuerdo de la traición emergía, lo transformaba en una lección de fortaleza. ¿Qué mantra podría sustituir al reproche? Soy dueña de mi destino se convirtió en mi oración matutina. Una tarde, mientras revisaba el borrador de mi libro, sonó el teléfono. Era Elena, la coordinadora del Fondo de Protección a Personas Mayores. Con voz vibrante, me contó que la casa en el valle había recibido la primera residente, doña Carmen,
Una viuda que huyó de un hogar lleno de disputas. Al escuchar su gratitud, sentí que el ciclo se completaba. Aquella propiedad, testigo de celos y codicia, ahora era un refugio de solidaridad. En cada palabra de Elena reconocí el eco de mi propia transformación, convertir la tragedia en respiro para otras. Sin embargo, la paz no está exenta de fantasmas. En noches de luna nueva, los recuerdos regresaban en forma de susurros. Me despertaba sobresaltada, con la respiración agitada, como si Andrés estuviera golpeando la puerta. En esos instantes, comprendí que cerrar capítulos no significa olvidarlos, sino aprender a convivir con las sombras sin dejar que te arrastren. Por eso diseñé un pequeño ritual antes de dormir, escribir 3 cosas que agradeciera de aquel día. Podía ser el destello verde de una aurora boreal, el trino lejano de un ave o el sabor reconfortante del chocolate caliente. A medida que avanzaba en el manuscrito, empecé a entrelazar mi historia con reflexiones prácticas. Quería que las lectoras comprendieran que la resiliencia no era un don innato, sino una habilidad forjada con disciplina y compasión. Les proponía ejercicios sencillos de autodiálogo, preguntarse qué puedo aprender de este dolor, en lugar de recriminarse, o trazar un mapa mental de recursos personales, amigos, pasiones, recuerdos felices. Cada capítulo alternaba el relato íntimo con herramientas que podían aplicar al enfrentarse a sus propias tormentas familiares. Un día recibí un paquete sin remitente. Dentro hallé una carta manuscrita de una mujer llamada Lucía, que contaba como el testimonio de mi primer artículo, publicado en un blog, la había animado a denunciar el maltrato verbal de su yerno. Sus palabras brotaban con sinceridad: gracias a ti, reclamé mi dignidad. Mi corazón se encogió al pensar que mi voz, frágil y temblorosa al principio, podía resonar en otros hogares. Fue entonces cuando decidí integrar en el libro testimonios de mujeres reales, recogidos por la Fundación. Retratos de coraje anónimo que ilustraran que, a veces, la ayuda más poderosa nace de la empatía compartida. Mientras el manuscrito cobraba forma, mi entorno se volvía más cálido. La cabaña recibió una estufa nueva y un par de sillones cómodos, donaciones de vecinos que habían leído mi historia en las redes sociales. Cada visita era una mezcla de café y risas, de consejos prácticos y de silencios reconfortantes. La comunidad, lejos de ser la fría estepa que imaginé, resultó ser un tejido de afectos que tejía un refugio inesperado. Un crepúsculo, bajo un cielo pintado de púrpura y rosa, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Las heridas seguían ahí, pero ya no eran muros que me encerraban, sino manuales donde aprender a leer mis propias emociones. Comprendí que la verdadera herencia de Diego no era el terreno, ni las paredes, sino la enseñanza de que el amor genuino protege y no atemoriza, libera y no encierra. El cierre del libro se acercaba. Sabía que debía terminarlo con un mensaje potente, que invitara a la acción. No bastaba con compartir mi historia, quería encender un movimiento de sororidad intergeneracional. Imaginé una frase final que recordara a cada lectora su valor intrínseco: cuando te digan que no mereces un lugar en este mundo, demuestra con tu voz y tu ley que tu dignidad escribe su propio destino. Con esa sentencia sellé el documento, sintiendo que cada palabra punzaba el aire con determinación. La publicación coincidió con un invierno especialmente riguroso. La primera presentación se realizó en línea, desde la sala iluminada por velas de la cabaña. Ante la cámara, hablé con la voz temblorosa al inicio, pero firme al final. Mostré fragmentos de cartas de mujeres de ciudades lejanas, de Madrid a Buenos Aires, de Ciudad de México a Bogotá. Comprendí que mi historia había trascendido el valle helado para convertirse en un puente de esperanza. Ahora, mientras las montañas nevadas brillan al sol de la mañana, soy consciente de que la justicia no siempre tiene el rostro de un juez. A veces reside en un codicilo, en la voz de un hijo arrepentido o en el abrazo de una desconocida que ha encontrado valor en tu testimonio. La casa del valle late con nuevas vidas, y mi cabaña en Alaska es un santuario de reflexión y acción. Si has llegado hasta aquí, tal vez compartas el peso de una traición o la necesidad de reclamar tu espacio en el mundo. Te invito a seguir acompañándome en este camino donde la palabra se convierte en escudo y la solidaridad en hogar. Suscríbete para descubrir en el próximo capítulo cómo un pequeño gesto puede transformar no solo tu historia, sino la de toda una comunidad.
Los primeros brotes de primavera asomaron tímidos entre la nieve derretida, pintando de verde el jardín que había quedado prácticamente abandonado durante el invierno. Me sorprendió encontrar viejas herramientas oxidadas junto al rosal que plantamos con Diego. Eran como vestigios de nuestra vida anterior que imploraban una segunda oportunidad. Sin pensarlo, me puse los guantes y empecé a remover la tierra, dejando que el sudor y el esfuerzo físico limpiaran los restos de la culpa que, a veces, se colaban sin aviso en mi pecho. Mientras tanto, en la casa del valle, la vida cobraba un ritmo distinto. La fundación me había enviado fotografías y cartas de las mujeres que habían llegado como residentes. Doña Carmen, ahora convertida en mentora de nuevas inquilinas. Mariana, una exprofesora jubilada que plantaba girasoles. Y Elena, otra abuela que aprendía a usar internet para hablar con sus nietos por videollamada. Cada historia era una gema, y el hogar, antes escenario de disputa, se transformaba en un taller de creatividad y apoyo mutuo. Decidí que mi próximo paso era organizar una visita para documentar el proceso. Tomé un vuelo desde Anchorage, llevando conmigo mi cuaderno de notas, la cámara y una grabadora. Al llegar, me recibió Marta, la directora del centro, abrazándome con la fuerza que solo una mujer curtida por el frío y las batallas sabe dar. Recorrimos pasillo tras pasillo, hablando con cada una de las mujeres. Compartían recetas, versos de poesía y remiendos de sus abrigos. Tejían mantas mientras recordaban partes de su vida que creían perdidas. A través de sus voces descubrí que el verdadero remedio contra la soledad no era el ladrillo ni la calefacción, sino el tejido de relaciones genuinas. Durante esa estadía, entrevisté a doña Carmen en el invernadero improvisado. Ella me contó que, antes de llegar, vivía en un piso oscuro, sin poder pagar la calefacción y esperando que su hijo volviera para reclamarla. Aquí volví a sentir que mi existencia tenía un propósito, me dijo con los ojos brillantes, haciendo crujir las hojas de albahaca bajo sus dedos. Tomé cada palabra con reverencia, consciente de que su testimonio sería la columna vertebral de uno de los capítulos más íntimos del libro. En las noches, repasaba las grabaciones junto al fuego del salón común. Reflexionaba sobre la fragilidad de los lazos familiares cuando el ego y el temor se imponen sobre la compasión. ¿Cómo explicar a quien nunca fue despojado de su hogar que un techo puede convertirse en jaula? Pensé en las lecciones prácticas que había compartido en mi manuscrito y en las herramientas emocionales que diseñé para mis lectoras. Sentí la urgencia de incluir un apartado sobre cómo movilizar recursos comunitarios, desde convocar a voluntarios hasta gestionar acuerdos con bancos y fondos locales para garantizar la sostenibilidad de proyectos sociales. A mi regreso a Alaska, el jardín se había convertido en un lienzo de vida. Entre tulipanes y narcisos, me sentía más conectada con la esencia de la tierra que con las paredes de cualquier casa. Cada semilla que brotaba era una promesa de renacimiento. Esa misma metáfora la incorporé al capítulo dedicado a la resiliencia. Enseñaba a mis lectoras a sembrar en su propia vida rutinas pequeñas, una caminata diaria, un diario de gratitud, una llamada a un amigo, para que, a largo plazo, surgiera un vergel interior que la sostuviera en tiempos áridos. Con el manuscrito casi listo, me enfrenté a la recta final, la revisión legal y la edición. Conté con la ayuda de la señorita Morales, que volvió a analizar cada palabra con precisión quirúrgica, asegurándose de que mis ejemplos y consejos no contraviniesen ninguna norma de protección a menores o a derechos de familia. Su mirada experta me permitió sentirme segura de que el libro no solo era inspirador, sino también riguroso. Una mañana recibí una llamada inesperada del banco que en su día nos amenazó con el embargo. Al enterarse de la cesión gratuita del inmueble a la fundación, quisieron felicitarnos y hasta ofrecieron financiación preferencial para nuevas iniciativas sociales que surgieran de mi experiencia. Fue un gesto simbólico. Las mismas instituciones que una vez mostraron su rostro impasible ahora aplaudían el poder de la solidaridad y la ley al servicio del bien común. Cada paso de este recorrido me convencía de que la justicia no es un concepto abstracto, sino un entramado de acciones concretas, un codicilo dejado a tiempo, la valentía de alzar la voz, el abrazo de una desconocida, la puerta abierta de una organización sin ánimo de lucro, el fértil suelo de un jardín. En el paladar de cada metáfora vivía la certeza de que las historias compartidas nos hacen más fuertes. Mientras lo pensaba, el sol de abril iluminaba la cabaña con un resplandor casi místico.
Sabía que aún quedaba un capítulo por escribir, relatar la manera en que este proyecto podía escalar, cómo inspirar a otras regiones para replicar la idea de refugios intergeneracionales, y cómo convertir el testimonio personal en un movimiento global de apoyo a personas mayores. Pero esa conversación la quiero reservar para ti, que has atravesado conmigo cada paso de esta narración. Si sientes que tus raíces están siendo amenazadas, si alguien te ha dicho alguna vez que ese lugar ya no es tu hogar, recuerda que tu historia puede transformarse en un refugio para otros. Acércate al próximo episodio, donde exploraremos juntos las claves para convertir el dolor en proyecto social y la injusticia en semilla de cambio. Suscríbete para no perder la continuación de esta travesía de justicia y renacimiento. Los primeros rayos del amanecer delineaban las montañas con trazos dorados, y sentí que era el momento de mirar más allá de mi propia historia. ¿Cómo podía convertir aquella experiencia íntima en algo que trascendiera fronteras y alcance? Imaginé un mapa salpicado de puntos azules. Cada uno representaría un refugio similar al de Valle del Sausal, tejiendo una red de apoyo para personas mayores olvidadas. La idea surgió tan vívida que casi podía oír el murmullo de cientos de mujeres encontrando cobijo y esperanza en cada uno de esos lugares. Decidí probar el prototipo de convocatoria, un documento sencillo, accesible y visual, que describía el modelo, donación de inmuebles, adaptación a residencia transitoria, talleres comunitarios y apoyo legal, y que invitaba a organizaciones y particulares a unirse. Creé una presentación breve, con testimonios en primera persona, fotos de las ventanas abiertas del centro y gráficos que mostraban el impacto en bienestar emocional de las residentes. Luego, programé una serie de webinars gratuitos, abiertos no solo a fundaciones sino a ayuntamientos y grupos de voluntarios. El primer webinar convocó a más de 100 participantes de diferentes regiones de Latinoamérica, desde un colectivo en Monterrey hasta una ONG en Quito. Compartí mi relato con la misma pasión que cuando hablé frente a la cámara en Alaska, y mostré los resultados concretos: reducción de un 40% en casos de depresión entre las residentes, aumento de la supervivencia social de las abuelas y reducción de costes de atención sanitaria a largo plazo. Al final, invité a los asistentes a preguntar, debatir y comprometerse. El chat explotó en comentarios. ¿Cómo adaptamos la normativa local? Mi municipio tiene una casona abandonada, necesitamos alianzas con bancos. Con cada pregunta, descubría nuevos retos, diferencias legales en cada país, resistencia de vecinos preocupados por el ruido o la inseguridad, falta de voluntarios capacitados. Pero también veía la semilla de la solución, la colaboración multinivel. Surgieron voluntarios dispuestos a impartir cursos de mentoría, arquitectos que ofrecían planos adaptados a residencias temporales de bajo costo, abogados que propusieron plantillas de convenios. Me di cuenta de que el verdadero motor del cambio era la comunidad misma, unida por el deseo de justicia intergeneracional. En los días siguientes, formé un pequeño equipo remoto, 3 coordinadoras regionales, un diseñador gráfico, un gestor de proyectos y un tesorero voluntario. Trabajamos en la creación de una plataforma web donde se pudiera registrar cada inmueble disponible, gestionar la documentación necesaria y poner en contacto a dueños con organizaciones sociales. Yo me encargué de redactar guías prácticas, desde cómo evaluar las condiciones de accesibilidad hasta pasos para formalizar la cesión gratuita de una propiedad. Cada manual estaba plagado de ejemplos reales y advertencias basadas en mi propia experiencia. Mientras el proyecto avanzaba, me detuve para reflexionar sobre el aspecto más delicado, el vínculo emocional de las abuelas con sus hogares originales. No quería que el refugio se convirtiera en otro lugar de dolor. Por eso incluí en el protocolo de acogida espacios para la memoria, un rincón con álbumes de fotos, un taller de escritura de cartas a familiares, grupos de escuchas activas donde cada mujer pudiera compartir su historia. Así garantizábamos que el cambio de escenario no implicara pérdida de identidad. Con el corazón lleno de gratitud, revisé el registro de solicitudes que llegaban: un caserío en Navarra, una mansión en la Patagonia, un chalet en el interior de Andalucía. Cada propuesta traía consigo la oportunidad de extender la red y de demostrar que la solidaridad no entiende de distancias. Sin embargo, sabía que el camino aún no estaba libre de obstáculos. En el horizonte veía la necesidad de financiamiento estable, de alianzas con entidades bancarias dispuestas a ofrecer condiciones ventajosas,
y de políticas públicas que incentivaran la donación de inmuebles no utilizados. Entonces volvieron los interrogantes que me impulsan, como articular un movimiento que combine voluntad ciudadana, impulso legal y respaldo institucional. ¿Cómo asegurar que este proyecto no se diluya entre la burocracia y se pierda en las buenas intenciones? Para responderlo, preparé una propuesta de política pública, un borrador de ley que ofrecía exenciones fiscales a quienes cedieran propiedades para fines sociales, y establecía un fondo de emergencia para el mantenimiento de esos centros. La envié a varios legisladores y a la Oficina de Derechos de las Personas Mayores de diferentes países. Mientras esperaba respuestas, me concentré en la fase piloto, la apertura de un segundo refugio en la región de Murcia. Trabajé codo a codo con voluntarios locales, enseñándoles el protocolo de acogida y supervisando la rehabilitación del edificio. Vi de primera mano cómo la solidaridad se convertía en ladrillos y abrazos, en compañía compartida y en talleres de arte que devolvían la sonrisa a quienes habían perdido la fe en la vida. Hoy, al mirar el tablero de gestión donde confluyen solicitudes, proyectos en marcha y futuras alianzas, comprendo que lo que nació como una respuesta a una injusticia familiar puede transformarse en un catalizador de cambio social. ¿Y tú, que has seguido este viaje de pérdida y renacimiento, quizás te preguntes, ¿hasta dónde puedes llegar con tu propia historia? En el próximo episodio te mostraré los pasos concretos para iniciar un proyecto similar en tu comunidad, con plantillas, contactos y consejos de los primeros pioneros. No dejes que tu hogar sea solo un espacio físico, conviértelo en semilla de esperanza. Suscríbete para descubrir cómo dar el primer paso hacia esa transformación. La noche llegó como un manto purpúreo que cubría la cabaña, y con ella despertó en mí la urgencia de cerrar este libro de capítulos y abrir el siguiente en mi propia vida. Mientras el viento susurraba entre los abetos, pensé en todas las manos que, lejos de mi valle, habían alzado la suya para ofrecer un hogar. Esas manos, las de los voluntarios, los donantes, las abuelas que compartieron su voz, se convirtieron en la sinfonía que dio sentido a esta aventura. Comprendí que la justicia, más que un veredicto, es un coro donde cada participante aporta su nota para lograr armonía. De pronto, sentí el llamado de volver a mis raíces más profundas, la filosofía que me ayudó a transformar el dolor en acción. Recordé al sabio Séneca, que decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Me pregunté, ¿cómo aprovechar cada aliento para que nuestro paso por este mundo deje una huella de dignidad? La respuesta me llegó como un destello, extendiendo la mano, documentando la experiencia y, sobre todo, escuchando. Porque es en el silencio donde brota la verdad, y en la palabra compartida donde florece el cambio. En las últimas semanas, la plataforma que lanzamos cobró vida propia. Propietarios de casas abandonadas en regiones montañosas, fincas antiguas en el sur y hasta un molino restaurado en Europa se sumaron al mapa. Cada nuevo punto en el globo era una señal luminosa de esperanza. Alguien, en algún lugar, decidió convertir lo que quedaba vacío en un abrazo para quienes más lo necesitan. Y yo, al actualizar el contador, sentía que éramos parte de algo vasto, un movimiento que desdibujaba fronteras y generaciones. Sin embargo, el verdadero logro no es un número en la pantalla, sino las historias emergentes. La abuela Diana, en un pueblito andaluz, aprendió a bordar un tapiz que contaba su vida. El señor Miguel, en Colombia, recobró la sonrisa al saborear un café cultivado por vecinos voluntarios. Y Clara, en un suburbio de Ciudad de México, encontró en el centro transitorio la fuerza para volver a estudiar. Cada testimonio es un ladrillo emocional que construye la catedral de la dignidad. Mientras cerraba el manuscrito de este último capítulo, me di cuenta de que mi propia cabaña en Alaska había dejado de ser el refugio solitario que imaginé. Era, más bien, el punto de partida de una red de corazones dispuestos a proteger la memoria y el derecho de quienes a veces son vistos como invisibles. Con cada carta que llega, con cada solicitud de apoyo, siento que la lección de Diego sigue viva: anticiparse al riesgo, proteger lo valioso y no dejar que la sangre ni la edad se conviertan en excusas para la injusticia. Y ahora, aquí estamos tú y yo, al final de este viaje que comenzó con un grito de traición y terminó con un canto de sororidad y coraje. Me queda un último gesto: invitarte a tomar lo aprendido, adaptarlo a tu realidad y encender la chispa en tu comunidad.
porque quizá tengas un viejo inmueble, quizá conozcas a alguien que lo necesite, o simplemente dispones de tiempo y escucha. No esperes a que el golpe te enseñe la lección, construye antes de que las paredes se conviertan en prisión. Este es nuestro momento de escribir juntos la siguiente página. Abre las puertas de tu entorno, haz fluir la solidaridad y haz que cada hogar sea un territorio de paz y dignidad. Si algo te ha inspirado de mi relato, si, como yo, crees que la ley y el amor pueden converger para proteger a los que más lo requieren, suscríbete. No dejes que esta historia termine aquí. Acompáñame en futuras entregas donde exploraremos cómo convertir tu idea en acción, cómo tejer redes locales y cómo garantizar que ningún anciano, de ninguna edad, se quede sin un techo digno ni una voz que lo respalde. Gracias por llegar hasta aquí, el viaje continúa, y tu suscripción es el primer paso para transformar el mundo, hogar a hogar, historia a historia. Suscríbete.